El espectro de radiación del átomo de hidrógeno. Cuando, a partir de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, encontrábamos los estados estacionarios, o sea, es la ecuación de Schrödinger, la ecuación 1, dependiente del tiempo, y llegábamos a la ecuación independiente del tiempo mediante proponer una solución en separación de variables en el tiempo y espacio. Es decir, proponíamos un ket solución de la forma 3 para la ecuación 1. Los estados de la ecuación 3, por construcción, eran tales que no evolucionaba en el tiempo la densidad de probabilidad. Es decir, si calculábamos ρ asociado al estado 3, haríamos psi con psi y nos daría igual a phi con phi, donde phi es independiente del tiempo. Es decir, la densidad de probabilidad es independiente del tiempo porque la evolución temporal está solo como una fase, como se muestra en la ecuación 3. Entonces, de acuerdo a este resultado, si un electrón se encuentra en algún estado excitado, por ejemplo, en el estado NLM, donde la N no es el estado 1, en el tiempo, el estado evolucionará solamente acumulando una fase dada por esta expresión. Sin embargo, en realidad, y lo vemos todo el tiempo, es que cuando un electrón se encuentra en un estado excitado, de manera espontánea decae a un estado de más baja energía, liberando un electrón. El ejemplo que todos estamos acostumbrados de esto es la fosforescencia, por ejemplo. Tenemos materiales que absorben radiación UV, por ejemplo, y los electrones se quedan algunos momentos en los estados excitados en el átomo para después decaer y emitir el fotón, que lo vemos como luz, ¿no? Esto se conoce como emisión espontánea. Así pues, esta descripción de que los estados excitados son constantes en el tiempo, que la densidad es constante en el tiempo, es incompleta, ya que los estados excitados los trata como estacionarios, cuando en realidad solo el estacionario es el estado base, es decir, el estado más bajo de energía. Para hacerlo correctamente, lo que hay que hacer es introducir la interacción con un campo o con la posibilidad de que haya un campo todo el tiempo, ¿no? Eso es el campo del vacío, le dicen, ¿no? Entonces, esa se llama la teoría cuántica de campos, ¿no? Y en esa se cuantiza la luz y el campo electromagnético y la interacción con los sistemas cuánticos. Sin embargo, eso se escapa a los alcances de este curso, entonces vamos a hacer una discusión en términos de un enfoque semiclásico basado en el libro de Luis de la Peña, para poder motivar cómo se pueden describir las transiciones posibles en el átomo de hidrógeno, o cuáles son las transiciones posibles en el átomo de hidrógeno sin ir a la teoría cuántica de campos. Bueno, entonces partimos de la fórmula de Larmor para la potencia radiada por una carga eléctrica, ¿no? Que es una forma clásica. Y esta fórmula nos dice que, déjenme subir un poquito más, que una carga puntual no relativista acelerada radia una potencia que va como 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2/3 de la carga al cuadrado sobre c cúbica por el promedio temporal de la aceleración al cuadrado, donde esta cosa pues significa el promedio temporal, ¿no? Vamos a hacer una versión cuántica de cuál sería la potencia radiada de una carga, ¿no? Entonces la versión cuántica pues habría que sacar el bracket del vector aceleración. Entonces hay que hacer psi r bipunto psi. Vamos a considerar que psi está en una combinación lineal de estados, en este caso pues el átomo de hidrógeno, tal que h de n es igual a e de n, ¿no? Entonces, esta discusión la estoy haciendo en torno al átomo de hidrógeno, pero en realidad solo habría que sustituir los otros estados. Por ejemplo, si queremos calcular los estados excitados en el pozo de la caja cuadrada, por ejemplo, pues habría que cambiar, ¿no? los resultados, ¿no? Bueno, entonces hacemos el bracket, ¿no? Suma sobre todos los m, todos los bras, y luego suma sobre todos los kets, haciendo sándwich con el r punto, y eso sería igual a esto, ¿no? Porque las constantes salen del producto. Ahora, el r bipunto no es otra cosa que la segunda derivada en el tiempo de r, y para calcular esa segunda derivada podemos utilizar la descripción de Heisenberg, en la que un operador evoluciona en el tiempo de acuerdo como IH barra derivada de A es igual a con el conmutador con H. Entonces la derivada de A con respecto de T es menos I sobre H barra el conmutador de ese operador con el hamiltoniano. Entonces la segunda derivada la puedo escribir como
derivada primera de la otra de la derivada primera, que sería menos I sobre h barra R con H. Y el conmutador de R con H, pues R va a conmutar con el potencial, porque el potencial depende nada más de la posición, entonces conmuta. En cambio, no va a conmutar con la energía cinética, y entonces va a ser el conmutador de R con P cuadrada. Pero R con P cuadrada sobre 2M, pues acuérdense que la R se puede escribir como la IH barra derivada de P, y entonces pues esto nos daría IH barra P sobre M. Bueno, entonces sustituyendo su resultado arriba, nos daría así, de tal forma que la derivada segunda se puede escribir como 1 sobre M derivada en el tiempo de P igual a otra vez el conmutador ¿no? Y entonces el conmutador lo puedo desarrollar y sería P con H, H con P, porque no quiero meter el potencial aquí, ¿no? Entonces hago bracket de ambos lados de la ecuación anterior y entonces me queda M entre M y N, y eso sería igual a menos I sobre H barra M con PH menos HP, y el hamiltoniano aplicado sobre N pues da EDN, y el hamiltoniano aplicado sobre EDM por la izquierda pues da EDM. Como son reales pues no le ponemos conjugado, entonces sería M entre P entre MN, ¿no? Y entonces aquí tenemos este resultado, pero el bracket de el bracket de P entre los eigenestados de H sería esto, y el P es igual a pues la derivada en el tiempo de la R, ¿no? Por definición, masa por la derivada en el tiempo por R, y entonces esto es igual a... Esta M que está aquí afuera no es la M de un índice, no, es la masa, ¿no? Masa por la velocidad es igual al momento. Y eso es igual a menos I sobre H barra R con H. Y otra vez podemos utilizar pues que el H se puede partir a la izquierda y a la derecha, y esto nos daría esto, expresión. Bueno, entonces llegamos a que el bracket del R bipunto de la aceleración es igual a menos la masa por EDN menos EDM, donde son los eigenestados, ¿no? Sobre H barra por el bracket de R entre MN. Es decir, para que la transición se realice, porque para que haya una potencia radiada, el que tiene que ser, el que decide qué valor va a tener va a ser esta cantidad, esta que está aquí. Este bracket del vector de posición. Entonces hay que sacar el elemento de matriz del vector posición, y eso nos va a decir si la transición es posible o no. Y bueno, eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? Si hay que ver si la transición es válida, hay que hacer el bracket de vector posición. Y es por esta razón que discutíamos en este momento. De esta manera, tenemos este resultado, ¿no? Que va a ir en la suma anterior. Así, para determinar las posibles transiciones radiativas, las reglas de selección que se conocen, hay que calcular los elementos de matriz de R. En el átomo de hidrógeno, como son 3 dimensiones, pues R es igual a R, y entonces hay que hacer el bracket entre los eigenestados del átomo de hidrógeno, que es el N', L', M', R, N, L, M. Y esto, pues, escrito el vector de posición como R, alguna distancia R en dirección del vector AR, pues nos daría este bracket, ¿no? Entre dos, ¿no? Básicamente es entre N', y luego entre L', M', L, M. La integral del primer término de la R, pues nos daría pues la función radial por la función radial por el R cuadrada del jacobiano, pues daría R cúbica de R. Y esto es diferente de 0 para toda N'. O sea, esto no nos da una regla de selección, nomás nos da una amplitud, ¿no? Entonces las reglas de selección provienen de la cantidad esta, ¿no? Que está aquí. Bueno, entonces el vector, hay que escribir el vector de dirección radial, ¿no? Entonces el ADR, pues sabemos que es A de X por seno de teta coseno de phi más A de Y, o el vector unitario en la dirección Y por seno de teta seno de phi, y el vector unitario en Z por coseno de teta. Vamos a definir el vector A más y A menos, que es un medio de AX menos más Y veces AY, de tal forma que si sustituyo eso ahí arriba y desarrollo el coseno de phi y el seno de phi de esta manera, ¿no? Como la fórmula de Euler, llegamos a esta expresión, y sumando términos comunes pues sería AX menos y AY, y nos daría el A más, y así el A menos, y luego el A Z, ¿no? Háganlo si quieren, está bastante evidente.
Y aquí en esta expresión definimos el vector eta, bueno, la cantidad eta más menos, que es el que multiplica el vector a más o el a menos, sería seno de teta e a la más menos y phi, y el eta z, que es el coseno de teta. No es n, es z, ¿va? Eta más menos igual a seno de teta por e a la más menos y phi, y eta z es igual a coseno de teta. De esta manera el vector AR se puede escribir como esta cantidad, ¿no? Con eta más, eta menos y eta z. Los vectores AX, AY, A más, A menos y AZ, pues en el bracket no le importan, ¿no? Porque son ya, que no dependen de los ángulos. Entonces, los elementos de matriz a calcular son el bracket L'M', Lm de la cantidad eta más. Y eso sería, pues, sustituir quién es eta más, que es seno de teta e a la i phi entre los armónicos esféricos de M', L', ML. Entonces hay que calcular esas cantidades, ¿no? Con el eta más, el eta menos y el eta z. Para hacer esta, hay que hacer esta integral que les decía. Lo que hay que darse cuenta aquí es que los armónicos esféricos son ortogonales, ¿no? O sea, la integral con el ángulo, la integral sobre el ángulo sólido de y de L'M' con Lm da delta de Kronecker de L' con L y M' con M. Pero aquí tenemos el seno de teta y el phi, es decir, no tenemos dos armónicos esféricos. Entonces, para poder tener dos, usamos la relación de recurrencia, que pueden encontrar una tabla como el Grashten o el Abramowitz. Y entonces sabemos esta relación de recurrencia, que E a la i phi por seno de teta por el armónico esférico de YL de M es igual a esta raíz por el armónico esférico de M más 1, L más 1, y esta otra constante por el armónico esférico de M más 1, L menos 1. Con esta relación de recurrencia podemos sustituir toda esta cantidad, ¿no? O sea, esto es esto que está aquí arriba. Ajá. Y sustituyendo, pues nada más nos quedarían ahora sí integrales con los armónicos esféricos, que sabemos que son ortonormales. Entonces nos dan deltas de Kronecker y de esta manera llegamos a este resultado, ¿no? Que esta es la delta de M' con M1, L' con L más 1 y M' con M más 1, L' con L menos 1. Similarmente, utilizando apropiadas regresaciones de recurrencia, o sea que son muy similares, pero digamos hay que verlas en las tablas, podemos llegar a que con el eta menos da esta cantidad y con el eta z da esta otra. Hay que ver cuánto da el armónico esférico multiplicado por coseno. Bueno, con estas lo que vemos aquí es que, si se fijan, déjenme poner aquí con amarillo. O sea, los brackets del vector que va a dar, pues va a ser con eta más, eta menos y eta z. Siempre tienen el m con el m más 1, los primeros dos, o m menos 1, y el l con el l más 1 y el l con el l menos 1. Entonces, la L puede cambiar en cantidad de 1 y la M parece que cambia en cantidad de más menos 1. Aquí, de hecho, esta debe ser menos, perdón. Aquí es menos, ¿no? Así. Bueno, y ¿qué más? Y las otras de abajo, las de eta z, nos dicen que la M puede no cambiar, por ejemplo, pero también el L con L más 1 sí cambia en cantidad de 1. De esta manera vamos a resumir este resultado diciendo lo siguiente, que las reglas de selección, o sea, el bracket el valor de posición, demanda que L cambie en la unidad. Es decir, que delta de L, cuando hay una transición, debe ser igual el valor absoluto debe ser igual a 1. Esto puede entenderse en términos de que el fotón tiene spin 1. Así, el fotón radiado o absorbido posee spin 1 y el momento angular total, átomo más radiación, se conserva en la transición. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, el electrón adquiere el momento angular del fotón y por eso o emite el momento angular en el fotón y entonces se queda en un estado con L más 1 o con un L menos 1. El M, como es la proyección en Z, puede o no cambiar en la transición, como 1 o mantenerse idéntico, porque es la proyección en Z, ¿no? Entonces puede ser que el cambio se dé en las componentes en LX o LY, y entonces pues el MZ no cambiaría, o puede que sea el MZ, entonces cambia en cantidad 1. Entonces teníamos esta expresión
¿no? Que la potencia iba como esta cantidad. La EDN menos EDM sobre H barra pues nos da una idea de la frecuencia, de la diferencia de energías entre los estados que, digamos, estás en un estado y estás en un estado N y bajas al estado M, por ejemplo. Entonces el fotón que se emite tendrá que tener la energía de la diferencia de energía de los dos estados por conservación de energía, ¿no? Los de arriba es por conservación de momento, es conservación de energía. Y entonces nos da que la frecuencia pues sería la diferencia de energía sobre H barra, ¿no? La frecuencia del fotón, digamos. Y entonces igual a Z cuadrada por la constante esta de Rydberg, le llaman, 1 sobre n cuadrada menos 1 sobre n cuadrada, ¿no? Depende de dónde partas, es el n', y a dónde llegues es el n cuadrada. El n, perdón, vamos a dar lugar a diferentes series de emisión, ¿no? Por ejemplo, si el n', es decir, el orbital de donde partes, es el n' igual a 1, se conoce como la serie de Lyman. Si el n' es igual a 2, se conoce como la serie de Balmer. Y si el n' es igual a 3, es la de Ritz-Paschen, y así, ¿no? Vamos a poner una imagen muy interesante. Este es, por ejemplo, la serie de Lyman, que es el n' igual a 1. Aquí tenemos los estados del átomo de hidrógeno. Miren, aquí está el... ¿Dónde está? Pon aquí. Voy a poner este. Ajá. ¿Este está bien? Este. Fíjense, aquí abajo está el estado 1s. Y acá están los estados, ¿no? 2s y 2p. Acá están los 3, aquí están los 4, aquí están los 5. ¿Ven cómo se van pegando? Porque la energía va como 1 entre n cuadrada. Entonces, cuando va, la diferencia va disminuyendo entre los estados, ¿no? Entonces, la diferencia más grande está entre el 1s y, por ejemplo, el 2s y el 2p. La de Lyman es la serie donde, partiendo del estado más bajo de energía, llegas a los estados de arriba, ¿no? Al 2, al 3 o al 4. Estos son, bueno, con el L como apropiadamente, ¿no? Entonces, el n' igual a 1 es la Lyman y es la más grande, y por tanto, eso está en el ultravioleta. La radiación, como hay mucha energía que se va a transformar en fotón, entonces esto se radia en el UV. La serie de Balmer es del 2s y del 2p hasta el estado a los 3, a los 4 o a los 5. Y esta da lugar a la serie de Balmer con n' igual a 2, donde partes del segundo estado. Y eso, como la energía es un poquito más pequeña, pues cae en el visible. ¿No? Entonces, esto es el visible. Y por eso fue la primera que se descubrió, ¿no? Porque es la radiación en el visible del átomo de hidrógeno. Luego están las otras series, que son la de n' igual a 3, la de Ritz y Paschen y la de Blackett. Esas caen en el infrarrojo, ¿no? Porque son del estado 3 y del estado 4 a los estados superiores. Lo que uno ve realmente es, pues, o sea, hace unos espectros, ¿no? Que se ven como el de acá abajo. Hay unas imágenes que luego les puedo mostrar. A ver, aquí esos espectros que están aquí, en las que se ven líneas, ¿no? De emisión. Y esas líneas pues corresponden y están acomodadas de acuerdo a la frecuencia a cada una de estas, ¿no? Y cada elemento tiene su propia, incluso las moléculas también, pero cada elemento tiene su serie, ¿no? su espectro de emisión o absorción. Y este espectro de emisión y absorción pues es característico de cada material. Y coincidió, el del hidrógeno, casi perfectamente con el que se esperaba de la solución de la ecuación que acabamos de discutir, y de acuerdo a la regla de selección de LR entre NM. Bueno, esta discusión, les decía, la obtuve casi toda la del átomo de hidrógeno de este libro, complementado con algunas otras cosas, de Luis de la Peña, de Introducción a la Mecánica Cuántica. Bueno, aquí voy a tener el video.